Si queréis hablar, podéis hablar, ¿eh? No, o sea, he muteado a Cristina porque creo que me da la sensación de que no era consciente de que tenía el micrófono encendido. Vale, pues lo que os digo, vamos a ver el trabajo con servicios, ¿vale? Entonces, concretamente, pues el servicio de red es un poquito, tiene ahí sus complejidades, ¿vale? Porque se puede gestionar con dos servicios. Entonces hay que tener un poco claro cuál de los dos servicios está funcionando dependiendo de la situación, ¿vale? En principio, pues eso, nosotros cuando nos metemos en Ubuntu muchas veces configuramos la conexión a la red de forma gráfica. ¿Vale? Y cuando lo hacemos de forma gráfica, entra en juego un servicio y cuando lo hacemos con interfaces de texto o con la consola, entra en juego otro servicio. ¿De acuerdo? Vale, pues lo que os decía. Si quisiera comprobar pues eso, el run level, el nivel de ejecución en el que estoy, podría utilizar System Get Default para consultarlo. Ahora mismo estoy en Graphical Target, que este es el nivel 5, que es el último nivel, el más complejo que se puede tener, que es el multiusuario con conexión a Internet, con todos los servicios arrancados e interfaz gráfica. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé que es el 5? Hay un comando que es run level, que ya me dice que estoy en el nivel 5. Entonces, con run level yo puedo cambiar a otro nivel de ejecución porque me convenga por algún motivo, porque tengo un problema a lo mejor con la interfaz gráfica y quiera probar qué pasa si no la tengo arrancada. También podemos cambiar a otra interfaz, a otra consola de tipo textual, con control alt F1, F2, F3 hasta F6. ¿De acuerdo? Pero bueno, con esto ya lo podemos comprobar. Entonces, ¿qué niveles de ejecución tengo? Pues hay un lugar, una ubicación donde se listan, hay una entrada dentro del systemd por cada nivel de ejecución, ¿vale? Que más que nada para que veáis, veis, los RAL level 1, 2, 3, 4 y 5, pues están ahí representados, ¿vale? Y entonces o sea, es donde acudiríamos para ejecutar todo eso. Bueno, pues dicho esto, ¿qué servicios tengo? Pues yo para saber los servicios que tengo en el sistema, ya os he dicho que systemctl es un comando que me va a ayudar a todo esto. Entonces, concretamente, leads units menos menos all menos menos type igual a service me permite ver todos los servicios, ¿vale? De hecho, podría indicar en state que solo quiero ver los activos. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué son? Estos son todos los servicios del sistema. Por ejemplo, caps.service es un servicio que tiene que ver con la impresora. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues eso es un proceso que se está ejecutando, que está a la escucha, esperando si alguien quiere mandar algo a imprimir. Y cuando hay una interrupción que solicita pues, el servicio de impresión, Caps Service lo atiende. Cron.service. Cron veremos en esta sesión que está relacionado con la planificación de tareas. Entonces, está a la escucha esperando que se tenga que arrancar o tenga que ponerse en marcha una tarea que hay que ejecutar según una planificación. Al final, pues tenemos todos estos aquí que están trabajando, ¿vale? Y los podemos gestionar de alguna manera. De hecho, en el tema siguiente crearemos un servicio a medida y lo arrancaremos y lo pondremos en marcha. Concretamente, en esta práctica vamos a trabajar con Systemd Network de Service y con Network Manager, que salía creo que antes. No, no sale porque está, creo que ayer lo deshabilitamos, pero bueno, os cuento exactamente cómo funcionaría, ¿vale? Bueno, pues consisten CTL, list units, menos menos all, menos menos state service, los puedo mirar todos. Si añado state igual active, veo los que están activos, ¿vale? Si quitara esto último y directamente quito la parte del activo, pues los vería todos, vería también los que están deshabilitados por algún motivo, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería la manipulación de estos servicios? Pues, por ejemplo, vamos a ver qué pasaría con CAPS si yo quisiera trabajar con ese servicio de alguna manera. ¿Vale? Aquí. Bueno, la forma de manipular servicios es utilizando systemctl. ¿Vale? Estos comandos que voy a comentar
os he dicho que están aquí en la entrada esta de los recursos, donde se explica las diferentes opciones, ¿vale? ¿Veis? Aquí tenéis la sintaxis. Entonces, yo con systemctl puedo arrancar un servicio, reiniciarlo, pararlo, habilitarlo, deshabilitarlo, o sea, tengo diferentes opciones, ¿vale? La sintaxis es esta. Pongo systemctl lo que quiero hacer con el servicio y el nombre del servicio que normalmente termina en .service, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver qué pasaría si yo quiero reiniciar el servicio de impresoras. Pues pondría un restart, CAPS, hemos dicho que se llama service, ¿vale? Lo que pasa es que para poder hacer esto tengo que ser superusuario, si no, no me va a dejar. ¿Vale? Entonces con eso lo hemos reiniciado. ¿Cómo puedo saber que efectivamente lo hemos hecho? Pues hay una opción que es consultar el estado de un servicio, el status, y aquí podemos ver que hace 10 segundos ago se puso running de forma y está activo este servicio, de manera que vemos que efectivamente lo hemos reiniciado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿podríamos hacer más cosas? Pues podríamos directamente deshabilitarlo, ¿vale? O pararlo. Pues con stop lo pararía, pero no lo deshabilitaría, ¿vale? Es decir, simplemente pues le diría que momentáneamente se pare. Pero veis lo que me dice, but it can still be active by tal. Es decir, todavía podría arrancarse. Si yo quisiera que directamente no se arrancara, se quedara inutilizable, haría lo que se llama un disable, ¿vale? Y con el disable directamente impido que se utilice este servicio. Si quisiera hacer lo contrario, sería enable, ¿vale? Enable lo volvería a hacer activo. Entonces, una vez que está habilitado con enable, puede estar en start o en stop o puedo reiniciarlo con restart, ¿de acuerdo? Vale, pues una cosa que ocurre es que los servicios están, ya hemos dicho que están ejecutándose todo el rato. Entonces están pensados para periódicamente, si cae el servicio por un problema, el sistema los vuelve a arrancar. Está pendiente de volver a arrancar los servicios. Para evitar que eso ocurra, si yo quisiera que el disable este sea permanente y no me arranque los servicios, podemos enmascarar el servicio con mask. Mask lo que hace es que lo deja que no se pueda utilizar directamente una vez deshabilitado, lo impide que lo vuelva a arrancar el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ahora mirara en qué estado hemos dejado a este pobre, a CAPS, vería que el servicio directamente está inactivo, está enmascarado, es decir, no se puede utilizar, ¿vale? Entonces, ¿podríamos hacer las operaciones contrarias? Claro, podríamos pues directamente desenmascarar el servicio para que lo pueda arrancar el sistema, ¿vale? Podría después habilitarlo de nuevo para que efectivamente se pueda utilizar. ¿Veis? Entonces lo vuelve a meter dentro del multi-user. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando me arranque el modo de ejecución multiusuario interfaz gráfica, que es el multi-user target, bueno, graphical target es el de interfaz gráfica, pero cuando me empiece a arrancar los niveles de ejecución, se incorporará CAPS a lo que arranca. ¿De acuerdo? Vamos a ver el estado que tiene. ¿Veis? Está cargado, es decir, no está, está enable, pero está inactivo porque antes lo habíamos parado. Entonces le podría decir que empiece. ¿Veis? Entonces ahora ya pasa a estar activo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer con toda esta información, vamos a trabajar con un servicio concreto. Bueno, lo que nos piden en la práctica 3 concretamente es, nos piden que cambiemos la IP de nuestra máquina, que pase a ser una IP estática, ¿vale? Entonces, normalmente, si nosotros hemos puesto que la máquina sea NAT y no hemos cambiado nada, la IP no es estática, la IP es dinámica, ¿de acuerdo? Si yo consulto con IPA la IP que tengo,
pues vería la IP que me han asignado, que en este caso sería la 10.02.100, ¿vale? Con IPA vemos los interfaces de red que tenemos. Como mínimo siempre tenemos dos. ¿Por qué? Porque tenemos uno que es el de loopback, es decir, soy yo mismo, es la forma en la que el equipo se refiere a sí mismo, y este loopback siempre está dentro del rango 127, porque es una interfaz de red que está dentro de, o sea, se refiere a sí misma, ¿vale? Para que podamos hacer pruebas con nuestro propio tarjeta de red, ¿vale? Y después tengo la que realmente tengo, que es esta, es la NP0S3. La NP0S3 esta es la etiqueta que le da, la podríamos llegar a cambiar, pero ahora mismo tiene esa etiqueta. Y dentro de INET vería la IP que me ha asignado, la 10.02.100, ¿vale? ¿Cómo sé cuál es mi router? Porque ahora mismo estoy en modo NAT, lo que quiere decir que mi máquina física le da internet a la máquina virtual y actúa de router con mi máquina virtual, de manera que hay una conexión entre ellos dos. Pues si quisiera comprobar esto con IPA, miramos la IP, con IPR miraría el router. Es el 10.022 en mi caso, ¿de acuerdo? Bueno, pues toda la configuración de red de forma gráfica la podemos manipular si dentro de actividades busco red, a ver, configuración de red, y entonces me permite cambiar cómo está montada la red. Podría llegar a añadir aquí eh, una, una configuración que sea de tipo cableada o que sea de tipo inalámbrica, y entonces podría definir cómo quiero hacerla. Bueno, pues eso lo podríamos hacer así. Concretamente, si lo hacemos así, el demonio, el servicio que trabaja para controlar esta conexión de red es Network Manager, que lo tenéis aquí puesto, Network Manager, ¿vale? Es el que lleva todo el tema de la interfaz gráfica. ¿Qué ocurre? Que si yo quiero cambiarla no de forma manual, o sea, de forma gráfica, perdón, utilizando estas opciones, sino de forma a partir de la consola, que es como lo estamos haciendo en este tema, tendría que trabajar con Systemd Networkd, ¿vale? Podría trabajar con este también, con Network Manager realmente, pero Systemd es el servicio que lleva la red que es interno de Systemd, originario de Systemd, y es el que se utiliza para este tema. Se incorpora Network Manager para que se pueda hacer de forma gráfica, ¿vale? Entonces, problema, pues que a veces ocurre que cuando yo hago un cambio de forma gráfica con Network Manager, si este otro está arrancado, interfieren los dos. Y entonces al final yo estoy haciendo aquí un cambio, un IP, y este otro impone lo que está haciendo él. Con lo cual, para asegurarnos que no hay ningún problema, lo mejor que podemos hacer es, como lo vamos a hacer de forma textual con la consola, vamos a deshabilitar y parar el servicio Network Manager, es decir, el servicio que tiene que ver con la interfaz, con la conexión a la red configurada mediante interfaz gráfica, y vamos a trabajar con el otro, con Systemd Networkd Service. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos eso, nos aseguramos de que esto funciona con el que nosotros esperamos que funcione sin problema. Vale, pues esta configuración que os comento está dentro de /etc. Es ahí donde podemos llegar a cambiar cosas, que es habitual que nos metamos en etc. Concretamente está dentro de la carpeta NetPlan. Concretamente, ¿qué tendría que hacer para configurar esto? Ahora ya tengo arrancado el servicio que toca. Lo que tendríamos que hacer es, bueno, tenemos lo que nos dice la práctica es, para poder poner la IP estática, deshabilita toda la parte de Network Manager, o sea, deja que éste actúe, o sea, impide que éste actúe, perdón, Network Manager, que es el de la configuración gráfica, y pone a funcionar el de la configuración de comandos. Y una vez hecho eso, edita el fichero netplan para que pongas la IP fija, ¿vale? Entonces, pues vamos con eso. Bueno, hemos visto todo el tema de parar y arrancar servicios, deshabilitarlos y habilitarlos. Pero, ¿qué pasa con esto de netplan? Hemos dicho que ahí se refleja la configuración. Pero ¿cómo sé yo lo que tengo que poner? Pues para eso es el segundo recurso que os he puesto en Aules, ¿vale? Que os he puesto aquí configuraciones de red en Ubuntu.
Entonces, dentro de la ayuda que obtengo en la página oficial de Ubuntu, tengo una explicación para las diferentes configuraciones de red. De hecho, veis, aquí tenéis en general sobre las configuraciones y luego de HCP y me va comentando varias. Vale. Lo primero es, pues eso, identificar cuál es mi IP, que es con IPA, veo la IP que me ha dado. Como es /24, eso quiere decir que mi red empezará siempre por 10.102.66 en este caso. En el vuestro tenéis que ver por qué octetos empieza. Después, lo siguiente es ver qué quiero hacer realmente, ¿vale? Si quiero tener una interfaz con DHCP o quiero tenerla estática. DHCP, ya os he comentado que es que me la asignan. Estática es que yo la fijo y pongo una IP concreta. Digo, en mi equipo la IP va a ser esta. ¿Esto por qué lo hacemos? Lo hacemos porque a veces para un servidor necesitas que la IP esté fija o para algún tipo de servicio necesitas que la IP esté fija, ¿vale? Bueno, pues eso se puede hacer de diferentes maneras. Aquí lo que os comentan es que se puede hacer con comandos que lo hacen de forma temporal. Por ejemplo, con IPADDR, puedo cambiar la IP para que sea esta ahora mi IP en este device, en este interfaz de red. Entonces, yo esto lo podría poner y cambiaría el IP en este momento. Pero el problema es que esto no se conserva con los reinicios. Esto es durante la sesión. Y claro, esto no es muy útil, porque normalmente nosotros si queremos ponerle IP fijas porque la necesitamos así para un tema de operativa, de servicios o lo que sea. Y también con sudo IP root podría poner la pasarela, ¿vale? Pero lo mismo, sería de forma puntual, no sería de forma estable. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer para cambiar la configuración? Pues bueno, aquí lo que hace es que nos explica las diferentes opciones para hacer este cambio. Concretamente, para tener un cliente de HCP, pondríamos este contenido en el fichero netplan y luego ejecutaríamos sudo netplan apply. Bueno, pues el fichero este que está dentro de netplan, que es el que termina en YAML, lo que hace es que aplica su configuración cuando ejecutamos netplan apply, ¿vale? Y por defecto nosotros tenemos un DHCP, es decir, nos lo da la máquina y punto, y no nos preocupamos. Pero yo lo que os pido es que hagáis esto de aquí, ¿vale? Esto que viene aquí no es exactamente la misma sintaxis que os he puesto yo en la memoria. ¿Por qué? La memoria, si lo comparáis, ¿veis? Este cuadrito de aquí no es exactamente igual a este de aquí. Los dos son válidos, los dos se pueden utilizar y los dos os van a funcionar, ¿vale? Este y este. El problema, pues que el uso de Gateway 4, que es el que aparece aquí a la derecha en la memoria, está obsoleto, o sea, está deprecated. En la versión 22 lo han puesto deprecated. Entonces, es decir, es cuestión de tiempo, en unos años lo van a quitar. Entonces, merece la pena que ya que estamos, usemos directamente esto, ¿vale? Que es la otra versión, que básicamente es lo mismo, solo que me quita el gateway y en su lugar lo pone de otra manera, lo pone aquí en routes. En routes te pone la pasarela, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues me voy a copiar toda esta información, ¿vale? Y la vamos a volcar. Entonces, como tengo las Guest Additions instaladas, esto en principio me va a funcionar. Lo copio y me vengo aquí. Vale, entonces si yo mirara el fichero, o sea, lo que tengo yo aquí, ¿veis? Tengo ese fichero de texto, de manera que yo, si ese fichero miro su contenido, si cambiara lo que pone el fichero y me tira esto que os estoy comentando, pues ejecuto sudo en el plan apply y me cambia la IP a una IP estática, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en lugar de editarlo con nano, lo voy a editar con gedit, porque como voy a pegarlo, el gedit se lleva mejor con todo este tema que tiene que ver con el portapapeles. ¿Vale? Entonces, problema que tenéis con este sistema, con NetPlan. El fichero de NetPlan es un poquito particular, ¿vale? Lo digo porque el problema que tenéis con este fichero es que la indexación, o sea, veis que Network está más a la izquierda y después a la derecha está Version, luego está Renderer. La indexación de las diferentes columnas es importante, la interpreta. Entonces, el problema es que a veces si se te va un intro, se te va un tabulador o lo que sea, pues deja de funcionar.
Entonces es un poco especialito, ¿vale? Entonces si os fijáis, en Network Version Renderer, tengo Network Version Renderer, luego Ethernets y luego tengo aquí pues el resto, con lo cual tendría aquí el cambio que me han pedido. Lo único es que no utilizo el renderer Network Manager, que es el de la gráfica. Utilizo el renderer, o sea, el servicio que va a actuar para hacer este cambio es el Network D, que es el que tiene el servicio de SystemD, que tiene que ver con la configuración de red con la consola, con interfaz textual, ¿vale? Además, en Ethernet lo primero que me aparece es el ETH0, Ethernet 0, es la etiqueta de mi interfaz de red, ¿vale? ¿Cómo se llama mi interfaz de red? Pues nosotros con IPA hemos mirado, de hecho, mira, lo tenía aquí, que se llama ENP0S3 en mi caso. Entonces, pues es ENP0S3 en lugar de Ethernet 0, ¿vale? Mirad que lo tenéis que cambiar por el nombre del vuestro. Y en addresses y routes tengo que poner los datos de mi máquina concreta, ¿vale? Entonces, bueno, no, aquí en Nameservice vamos a quitar esto porque realmente no vamos a poner un nombre de dominio ni nada, ¿vale? Y lo dejamos así, ¿vale? Entonces, ¿qué me queda? Poner mi IP, que sería este en addresses, poner aquí la IP de mi puerta de enlace y poner aquí la IP de mi puerta de enlace, que va a ser la que me haga la función de DNS, porque nameservers es relativa al DNS. Vale, pues ¿de dónde saco esta información? Pues como me han dicho que, bueno, pues eso, que utilice una IP fija, pues con IPR yo puedo comprobar que estoy en la red 10.0.20/24, es decir, me va a valer cualquier IP que sea 10.0.2, ¿vale? Entonces, inicialmente me ha asignado una, pero como solo estoy conectada, o sea, esto es una conexión NAT entre mi máquina física y la virtual, en realidad mi máquina virtual es el único cliente al que están sirviendo, con lo cual es muy fácil que cualquier combinación que yo aquí le ponga no esté utilizada, ¿vale? ¿Cuál sí que está utilizada? La 10.0.2.2, que es el router. Mi router es el 10.0.2.2, ¿vale? Entonces vamos a imaginarnos que vamos a ponerle la 10.0.2.200, por ejemplo. Lo puedo poner desde bueno, podría poner la 10.0.2.1, la 10.0.2.2 está pillada, y luego de la 3 a la 254, imaginaos si puedo repartir, o sea, prácticamente pues muchísimas, ¿no? Vale, pues lo que os decía. Empezamos con lo que sabemos. Sabemos que el router es el 10.0.2.2. Entonces, aquí donde pone routers se refiere al router 10.0.2.2. Y en addresses se está refiriendo a quién me da el servicio DNS. Entonces, me lo está dando mi router y pongo 10.0.2.2. Y el otro número, que es un poco aquí inventada, vamos a poner el servicio DNS de Google, que es el 8888. ¿Vale? Entonces, ¿qué me falta? Me falta inventarme una IP que esté dentro del rango de mi red. Entonces, que es la IP fija que yo voy a poner. Pues la 10.0.2.200 hemos dicho. ¿Vale? Esa es la IP fija que yo voy a poner en esta máquina. ¿Vale? Pues una vez hecho esto, guardamos. Cibeles, ese /24, ¿qué significa que ha quedado allí al final? /24 es la máscara de la IP. Es que, a ver, yo, ahora que lo pregunta Roxana, yo no estoy explicando nada de redes. O sea, quiero decir que estoy pasando muchísimo de explicar que es una pasarela, que es un router, que es o sea, el DHCP lo he contado un poco el concepto, pero no me he metido. Es el NAT, he dicho que... Lo estamos viendo, o sea, quiero decir, yo no estoy explicando nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Pero te lo cuento, ¿no? Pero, o sea, yo te digo porque estoy utilizando conceptos de redes como si tal, ¿vale? O sea, no los estoy explicando. Entonces, esto te lo tiene que... O sea, esto es un contenido que tienes que haber visto en redes. Si no es así, porque es que hay gente, algunos de vosotros os estáis dejando módulos, me podéis preguntar sin problema, pero yo, o sea, no es objetivo, o sea, yo no te voy a pedir que me digas que es un DHCP, ¿vale? Entonces, yo aquí, o sea, a ver, inicialmente teníamos el DHCP, que eso es, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que
mi router, o sea, el que me da mi conexión a internet, me asigna una IP del rango de IPs posibles en la red en la que estoy conectada. Es decir, de todas las IPs que tiene a su disposición, me da una. Y conforme se va conectando gente, le va dando. Que eso es el sistema que tenemos todos en casa. Nosotros en casa llegamos y conectamos una tablet o conectamos un móvil a la red y entonces nos dan una IP. Y es transparente, tú no sabes qué IP te han dado, ni quién te la ha dado, ni has tenido que hacer nada, porque es un DHCP, o sea, el router va repartiendo de todas las que tiene. Entonces, ¿cuáles son las que tiene? Pues tiene las que están dentro de tu rango de red. Entonces, eso viene dado por la máscara. Entonces, el /24, ¿qué quiere decir? Este número son octetos en binario. Es decir, este 10 es un número en binario que está formado por 10 dígitos binarios. Lo que pasa es que aquí lo ponemos en decimal para simplificar. Este 0, pues en realidad son 8 ceros, o sea, en binario son 8 ceros, pero en decimal es un 0. Este 2 es el 2 en binario, que tiene delante un montón de ceros. Es el 0, 0, 0, así, 6 ceros y luego 1, 0. Entonces, es decir, tú aquí tienes 24 bits, ¿vale? Entonces, lo que está diciendo el /24 es, estos tres primeros, mientras los tengas igual que yo, estás en mi red, ¿vale? Es decir, mi red es estos tres primeros iguales. Entonces, eso es lo que se conoce como la máscara de red. Es decir, la máscara de red te dice cuántos bits tienen que ser iguales para que considere que estás en la misma red. Vale, pues ¿qué hemos hecho en esta práctica? En esta práctica nos han pedido que pongamos una IP fija. Entonces, conservamos el router es el mismo que teníamos, yo lo he copiado aquí y ya está, que es donde va el router, pero en la IP tengo que inventarme una IP para que mi IP va a ser esta. Pues esa IP tiene que tener estas tres primeras igual porque es /24, para que esté en la misma red que el router. Pero el número aquí es el que yo quiera, uno que no esté usado. Entonces, intentar que sea un número altito, porque normalmente el DHCP lo va repartiendo por orden. Entonces, si tú le pones uno alto, sabes que ese normalmente ese no lo van a usar, ¿no? No tengo, de todas formas, aquí no hay problema porque ya os digo que este NAT es mi ordenador, mi ordenador físico con mi máquina virtual. O sea, solo tiene un cliente, no se está conectando más gente, ¿vale? Pero si el ejemplo fuera otro, fuera, por ejemplo, en modo puente, sí que estaría compitiendo con otros dispositivos conectados a la red, entonces es mejor poner un número alto. ¿Vale? Bueno, pues eso, que esto al final hay conceptos aquí de redes, ¿vale? Pero yo, bueno, te lo explico pues para que sepas lo que estás haciendo, ¿vale? Pero vamos, que hay aquí cositas de redes que tenéis que un poco tener claras. Vale, pues ya hemos hecho ese cambio, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos ese cambio, podríamos mirar aquí en el 0, 1 tal, veis que ya lo he cambiado. Para que lo aplique, hemos dicho que tengo que ejecutar sudo netplan apply. ¿Vale? Vale. Y en principio no se ha quejado. Si aquí se quejara, si me salta un warning, no me salta un aviso, entonces sabría que ha habido un problema, ¿vale? Muchas veces, lo digo por si os pasa, los avisos, los errores que me dice NetPlan tienen que ver con la indexación. Es decir, sabe que vía y tú son subcampos de routes, es decir, dependen de la etiqueta de esa categoría, porque están metidos, están indexados. Entonces, parece una tontería, pero no es por o sea, esta indexación es un tema estético. O sea, si tú esto no lo metes más a la derecha que routes, te da un fallo y te dice que no encuentra el campo que toca. Entonces, por eso yo lo he copiado y lo he pegado, ¿vale? Y luego otra cosa, no le gustan los tabuladores, tienes que hacerlo con espacios. Entonces es un poquito pesado escribir este ficherito. Lo digo porque este fichero a mano suele dar fallos y tienes que estar ahí mirando a ver qué pasa. Con lo cual, si podéis copiarlo y pegarlo, perfecto. Vale. Bueno, pues lo que os decía en la práctica os decía, cambia la IP y pon la estática, pero date cuenta que tú ahora has utilizado NetworkD y el Network Manager estaba ahí rulando y se pueden pelear. ¿Por qué? Porque yo de forma gráfica tengo un DHCP. Entonces vamos a parar, deshabilitar y enmascarar Network Manager y desenmascarar, habilitar, iniciar System de NetworkD para que esté arriba el servicio que tiene que ver con la consola de red y abajo el servicio de la gráfica. Y entonces no se peleen por a ver qué configuración de red tengo. O sea, mande
el que tiene que ver con la que yo quiero poner, que es la de la gráfica de NetPlan que acabo de poner. Vale, pues ¿cómo hacemos eso? Pues eso es como el ejemplo de CAPS que he hecho, que me empezó ahí a liar, a enmascarar no sé qué historia. Lo tenéis ahí puesto en la memoria, los pasos que hay que hacer. Entonces yo aquí los voy a ir haciendo, ¿vale? Y los comentamos un poco. Bueno, pues acordaros, con SystemCTL manipulo los servicios, concretamente Network Manager .service, lo primero que voy a hacer es que lo voy a parar, ¿vale? Lo siguiente que tengo que hacer es que lo voy a deshabilitar, o sea, lo paramos y además le digo que no quiero que se arranque en el inicio, eso es deshabilitar. Es decir, si yo reiniciara, no quiero que funcione, ¿vale? Y después lo siguiente que tendría que hacer una vez hecho esto es enmascararlo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no quiero que si se detecta que ese servicio no está arriba, lo arranquen. O sea, que se esté intentando que se arranque el servicio si ha bajado el servicio. ¿Bien? Vale. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahora? Pues ahora vamos a ver que efectivamente hemos hecho todo esto. Vamos a comprobar cómo está este pobre que le hemos hecho todas estas cosas. ¿Vale? Ahí está. ¿Veis? Está enmascarado inactivo aquí, no hay que lo toque. ¿Vale? Entonces, este ya sabemos que no me va a interferir. O sea, por cambiar la interfaz gráfica o tener algo en la interfaz gráfica, no voy a cambiar la configuración de red. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues sustituir este por el otro. O sea, ahora me tengo que asegurar que el otro servicio está arriba y está funcionando. Entonces, lo primero es que lo desenmascaro. Le digo que systemd cuente con él y lo arranque si ve que que está caído. Perdón, es network de .service. Ah, pues he tenido que escribir algo mal. Creo que creo que es con systemd, vale, es verdad. Sí que eran. Es con systemd. De todas formas, si tuvierais dudas de cómo se llama un servicio, podéis listarlos. Es systemd-network de .service. Vale. Podéis listarlos y ver efectivamente que NetWord tiene systemd delante, porque NetWord está dentro de systemd, o sea, es nativo. Vale, entonces luego lo tenemos que habilitar. Habilitarlo quiere decir que en los reinicios me arrancará este servicio. ¿Vale? Entonces, un más quiere decir, dejo que me lo levante si se cae. Enable es cuando se reinicie, quiero que lo inicies. Y ahora directamente quiero que lo empieces, quiero que esté funcionando, porque efectivamente es el que voy a utilizar. ¿Vale? Entonces, este me tiene que estar dando ahora servicio a Internet. Realmente el servicio a Internet lo tengo que obtener de aquí. Vamos a comprobar con status cómo está. Ahí lo tenemos corriendo y lo tenemos activo y cargado. ¿Vale? Entonces, ¿qué IP se me ha quedado? Con IPA, ¿cuál es mi IP? Con IPA vemos que mi IP es 10.02.200, que es la que hemos puesto fija. Y en principio con esto habríamos hecho la práctica.